Bienvenidos a Medicina de Impacto, el podcast de Medscape en español. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica con evidencia actual, perlas y entrevistas con expertos. Nuestros anfitriones, Aldo Jiménez y Alejandro Meraz. Bienvenidos a otro emocionante episodio de Medicina de Impacto por Medscape en español. Yo soy Aldo Jiménez. Yo soy Alejandro Meraz. Buenas. Y hoy nos acompaña de nueva cuenta el doctor Raúl Valdovinos, que ya nos había acompañado antes en un episodio que les gustó mucho, que fue el de reflujo gastroesofágico. ¿Cómo estás, Valdo? Hola, Alejandro, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hola, Aldo, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues aquí, listo para grabar este podcast con ustedes. Valdo, ¿nos puedes dar un recordatorio de quién eres tú dentro y fuera de la medicina para los que no te conozcamos bien? A ver, pues dentro de la medicina yo soy gastro, hice la especialidad aquí en México le llamamos motilidad intestinal, en Estados Unidos y en el resto del mundo le llaman neurogastroenterología. Y bueno, después hice un fellow allá en la Clínica Mayo en neurogastroenterología y bueno, mi práctica se dedica a la gastroenterología. Y pues fuera de la medicina intento ser padre, que es algo complejo, pero hago lo mejor que puedo. Perfecto, muchas gracias otra de nueva cuenta. Antes de entrar al tema en el cual, pues ya saben, el doctor Valdovinos es un expertazo en motilidad gastrointestinal, como ya lo dijo, en neurogastroenterología. Entonces, antes de empezar, mi querido Valdo, siempre nos gusta dar como alguna recomendación de alguna cosa extra de medicina que hemos estado haciendo. No tiene que ser muy intelectual, yo casi nunca digo cosas intelectuales. Aldo de repente, bueno, más bien con frecuencia sí saca sus cosas filosóficas, pero tú y yo somos más sencillos. Para que no te nos inhibas, te voy a decir lo que yo he estado haciendo. Hace, no sé, un mes, salió un juego que se llama Baldur's Gate 3 y lo compré y es un juego RPG que tiene mucho que ver con Calabozos y Dragones, este juego de rol que juegan, yo nunca lo he jugado con personas reales, pero aparentemente es algo muy, muy famoso y bueno, está muy basado en eso y me ha gustado muchísimo. Es un juego que está muy, muy bien hecho, mucha narrativa. Es como, también cuando juegas ese Calabozos y Dragones, aparentemente hay un dadito que de acuerdo a lo que te sale son las decisiones que se van tomando. Entonces está muy chistoso, está muy bueno. Tú, mi estimado Bueno, Baldo. yo, pues bueno, ustedes saben que Zelda es una saga que si no sabían yo soy fan. Fue creo que el primer juego que terminé en mi vida, en el Nintendo. No sé si se acuerdan aquel Nintendo, Sí. que creo que el juego salió en 1984, el primer Zelda, un cartucho dorado. Bueno, pues desde entonces se ha acabado absolutamente todos los Zeldas que han existido. Y pues bueno, compré para el lanzamiento el Tears of the Kingdom, lo compré en preventa, pero debo de admitir que es el primer juego que ya han pasado casi 6 meses y creo que no ha avanzado ni el 20%. Por lo que les cuento, intento ser papá, pero esta semana estuve jugando un buen rato y bueno, me encantan esos juegos. Está buenísimo ese también. Muy buena recomendación. Es un buen pretexto de ser padre, de comprarle consolas a tus hijos, aunque tengan 2 años, dices, para el futuro, ¿no? Para cuando lo ocupe. Exactamente. ¿Tú, mi estimado Aldo, tienes Waldo, ¿qué algo? nos cuentas? Sí, una recomendación igual tranquilona, nada filosófica. ¿Han visto John Wick, no? Las películas de... Sí. Sí, cómo no. Salió la última y la verdad se me hizo medio repetitiva y sosa, pero en Amazon salió como un spin-off que se llama Continental, que es el hotel, ¿no? Donde ocurre todo. Y el primer episodio dura 1 hora y media, pero está súper, súper bueno. Entonces le recuperé el gusto a esta saga también. ¿Dónde está, Aldo? En Amazon Prime. Así se me antoja, ¿eh? Está buena, está buena. Suena bien. Sí, y Das tengo tantos otra hobbies. recomendación para Baldo, que también es wine mamer como yo. Hace poco De fui hecho, a Total Wine y es como el Toys R Us para los que nos gusta el vino, ¿no? Entonces estaba ajá. perdido y hay un vino que se llama Double Diamond que ganó One Spectator el vino número 1 del 2022. Y hay uno que se llama Amici, que es un Cabernet Sauvignon de Napa Valley que, híjole, yo creo que sabe muy, muy, muy similar y por una fracción del precio. Entonces, te lo recomiendo si lo puedes encontrar. Pues mira, justo estoy comenzando a explorar esta zona, el Napa y Sonoma Valley, tienen muy buenos Pinot Noir y me acabo de tomar algunos hace un par de semanas
Pero bueno, hoy tomé un Rioja, no sé si lo conoces, un muy famoso Ramón Bilbao. Ajá, Ese lo ajá. tomé en la tarde con mi esposa. Entonces sí, me encanta también el vino. Voy a probar estos que me está haciendo porque justo es la región que estoy explorando este año. Bueno, totalmente recomendado. Ya les tendré que hacer caso yo también con esas recomendaciones que se oyen buenísimas. El que vino al vino y no toma vino, verás a qué ¿A vino. qué vino? Bueno, entremos de lleno a síndrome de intestino irritable, que es un tema oscuro para muchos internistas. Y para esto te tengo un caso, mi estimado. Este es el caso de María, quien es una joven de 28 años que ha estado lidiando con una serie de síntomas gastrointestinales que han llegado a impactar significativamente en su calidad de vida. Y lo que ella experimenta es dolor abdominal recurrente, que a veces llega a ser intenso, la dobla de dolor, eso es lo que te refiere. Y además del dolor abdominal, también ha tenido alteración del hábito intestinal. Un día puede tener diarrea y al día siguiente puede estar estreñida, aunque ella dice que predominantemente está más estreñida que con diarrea. Ha buscado la ayuda de varios médicos, sin embargo, hasta ahora nadie le ha podido proporcionar una solución definitiva, ni le han ayudado mucho, le dejan antiespasmódicos, le dejan después laxantes, etcétera, etcétera. Ese es lo que está padeciendo esta chica ya por varios años, al menos unos 2, 3 años. Entonces, mi estimado Baldo, ¿tú cómo ves el cuadro clínico de esta chava? ¿Qué te suena? Pues fíjate que tocaste como dos síntomas pivotes o dos síntomas que nos llaman la atención y es con lo que luego catalogamos a los pacientes. Tú dijiste algo curioso, es como el mundo oscuro, el intestino irritable, ¿no? Pero yo lo catalogaría más bien que es donde clasificamos a los pacientes que no saben qué tienen. No solamente los internistas, también los gastros, ¿eh? Porque el intestino irritable es el gran imitador, tiene varios criterios que creo que tienen que ser muy claros y creo que tenemos que tener todos en mente. Si quieren utilizar los criterios de Roma en la práctica clínica, van a ver que están muy estrictos. Entonces, inclusive los expertos en este tema recomiendan no clavarse tanto con los criterios, que están muy claros y sencillos de entender, pero no se tiene que clavar uno tanto, porque solamente nos hablan de dolor y hábito intestinal, pero muchas veces los pacientes tienen otros síntomas, como es distensión abdominal, que estos ciclan y los pacientes pueden tener cada uno de estos, pero yo creo que el criterio más importante y que todos debemos de tener en mente es en estos pacientes preguntar el tiempo, el criterio de tiempo. ¿Por qué? Hay que recordar que típicamente un paciente con síntomas de síndrome de intestino irritable, los síntomas tuvieron que empezar hace 6 meses y estar presentes en los últimos 3 meses. ¿Por qué es importante este criterio? Porque cuando los pacientes cumplen este criterio, muchas veces las patologías graves ya evolucionaron. ¿Qué quiere decir? Si un paciente empieza hoy y, por ejemplo, tiene CUSI, empieza hoy con diarrea y, por ejemplo, tiene CUSI, entre los siguientes 6 meses esto va a empeorar y nos va a dar como la pauta para diagnosticar esta enfermedad. Pero si el paciente tiene 6 meses con los síntomas y no han empeorado y no han ido más allá, pues esto nos da mucha luz o nos puede guiar mucho de ir hacia síndrome intestinal irritable. Y justo el síntoma pivote es el dolor abdominal, como muy bien lo dijo Meraz, pero tiene que tener dos características muy importantes. Número uno, está relacionado con la defecación. ¿Qué quiere decir? Mejora o empeora cuando el paciente va al baño. Es la característica muy importante. O sea, si tienen diarrea o tienen estreñimiento, pero la molestia mejora o empeora cuando el paciente va a hacer popó. Y típicamente los síntomas comienzan o inician cuando comenzó la diarrea o el estreñimiento, ¿de acuerdo? Y la forma de la evacuación cambia, pues porque el paciente tiene diarrea o estreñimiento, y muchas veces para catalogar o comunicarnos entre médicos cómo son las evacuaciones utilizamos la escala de Bristol. Y estos síntomas tienen que estar presentes al menos un día a la semana en los 3 meses previos y haber iniciado 6 meses previos. Entonces, si lo aprenden así, les va a ayudar bastante para poder clasificar a los pacientes, pero ojo, siempre hay que preguntar datos de alarma y otras cosas, porque el síndrome de intestino irritable es el gran imitador. Por ejemplo, un paciente con CUSI puede tener dolor abdominal y diarrea. Un paciente con enfermedad celíaca puede tener dolor abdominal y diarrea. Un paciente con, no nos vayamos lejos, pancreatitis puede tener dolor abdominal que es agudo. Les digo mucho este criterio de tiempo porque muchas veces he visto pacientes que llegan al consultorio con dolor abdominal agudo que empezó en una semana y ya los habían tratado como síndrome de intestino irritable. Y no, cuidado, el síndrome de intestino irritable es crónico. Sí, justo recuerdo a algunos pacientes, ¿no? Uno con CUSI que te los vas navegando y pues, lo vas usando como si un intestino irritable
y bueno, hasta que brinca algo, ¿no? O ya te decides hacer una colonoscopía, o pacientes que hacen de pronto estos cáncer en el colon derecho que dan tiempo de crecer, ¿no? Y darte mucho tiempo con síntomas. Entonces, justamente sobre eso, Baldo, ¿qué datos de alarma preguntas o investigas dirigidamente para ampliar tu diagnóstico diferencial? A mí me encantan esos, ¿no? Punto número 1, decíamos inicio de los síntomas después de los 50 años, pero yo creo que esto pronto va a cambiar porque cada vez vemos más pacientes jóvenes con cáncer de colon y creo que se va a mover a los 45 años. Ya en muchas partes del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, ya está aprobada la colonoscopia o el inicio del tamiz de la colonoscopia a partir de los 45 años y en 40 años en las poblaciones afroamericanas, ¿no? Punto número 1, si el paciente tiene más de esa edad, tienen que hacer algunos estudios de extensión, inclusive colonoscopia en este grupo, simplemente por el hecho de estar en la edad que toca el tamizaje. Punto número 2, sangrado rectal no causado por patología demostrable. ¿Qué quiere decir esto? Pues sí, les van a tener que revisar la colita a los pacientes. Si un paciente les refiere que está sangrando, tienen que revisar. Si ustedes observan hemorroides o fisura, pues no es un dato de alarma, pero si ustedes no observan ninguna lesión en la región perianal, pues es un dato de alarma el sangrado rectal. Punto número 3 que podemos hablar es fiebre. Recuerden, el síndrome de intestino irritable no causa fiebre. Y una apendicitis sí, y muchas veces confunden apendicitis con síndrome de intestino irritable. Entonces, fiebre. Otro es pérdida de peso no intencionada de más del 10%, depende de donde lo lean, van a leer en los últimos 3 o 6 meses. Por eso la importancia del criterio del tiempo nocturno. Otro, anemia. O sea, al igual que el sangrado, anemia o deficiencia de hierro, este paciente tiene que ir a estudio por los síntomas intestinales. Historia familiar de cáncer, historia familiar de pólipos, historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal o historia familiar de enfermedad celíaca, los debe de hacer buscar estas enfermedades en estos pacientes. Hay que recordar, no es un factor de riesgo demostrado, pero los pacientes que tienen esto, sus familias tienen mayor probabilidad de desarrollar esta enfermedad, por eso lo tenemos que buscar. Y yo creo que uno que les va a hacer mucho porque es muy clínico son los síntomas nocturnos. ¿Qué quiere decir esto? La pregunta, si tú le preguntas al paciente, oye, ¿las molestias o la diarrea te llegan a despertar por la noche? Cuando les dice que sí, es un buen predictor de que no va a ser síndrome de intestino irritable. Típicamente un paciente con síndrome de intestino irritable se duerme, se le quitan las molestias, se levanta por la mañana y comienza. Buenísimas, buenísimas perlas, todas estas que nos das son datos, como tú dices, pivote que debemos de tener muy presente. A mí me gusta muchísimo eso del tiempo. Creo que en cualquier patología el tiempo de evolución nos dice muchísimo, pero y en este pues es vital. Ahora, aparte de lo que ya nos preguntaste, mi estimado Baldo, ¿existen algunos estudios en específico que te orientan hacia el diagnóstico? Por ejemplo, esta paciente, así como te la presenté, no tiene ningún dato de alarma, de algo que tiene 28 años, no tampoco nos interesa andarle buscando cáncer todavía, no tiene historia ni nada. Sí. ¿Existe algún estudio de laboratorio, algo nuevo, algo que se haya publicado recientemente que nos ayude a diagnosticar con más precisión este síndrome? Fíjate que así como tú lo dijiste, verás, un paciente joven, nosotros le llamamos el criterio o la estrategia de diagnóstico positivo. ¿Qué quiere decir? Que cumpla criterios de Roma y que no tenga datos de alarma, yo creo que es suficiente y disminuye los costos y nos ayuda mucho a diagnosticar. Por ejemplo, una paciente de 28 años que no tenga datos de alarma, yo me siento bastante cómodo diagnosticando intestino irritable, ¿no? Siempre me siento un poco más incómodo después de los 45 años, buscar intestino irritable, pero no siempre es la colonoscopia el único estudio que tenemos. Tenemos estudios no invasivos y lo podemos dividir por el hábito intestinal. Por ejemplo, si el paciente tiene síndrome de intestino irritable con diarrea, este paciente le podemos pedir una BH, porque por ejemplo enfermedad celíaca nos da mala absorción de hierro y pueden ver anemia con ferropenia, ¿no? Podemos pedir la serología para enfermedad celíaca. Nos recomiendan antígenos para giardia, sobre todo en zonas donde hay o es endémica esta enfermedad. Por ejemplo, a nosotros nos recomiendan, ¿sí? Pedir antígenos para giardia son útiles. PCR o proteína C reactiva. Recuerden, esta está elevada en los pacientes con CURSI. Entonces, un paciente con diarrea que tenga PCR elevada les debe prender las alarmas, o que tenga una infección también va a estar elevada. Pero sobre todo, la calprotectina fecal. El problema de este estudio es que es caro, pero es un muy buen estudio porque si la calprotectina es positiva, es un buen estudio de tamizaje y te da buenos valores para que el paciente pueda tener CUSI y lo busques con más intención, porque muchas veces estos pacientes con CUSI y Crohn nos tardamos mucho en diagnosticarlos por estar esperando y estarlos toreando en la consulta, tratándolos como síndrome de intestino irritable. Y bueno, no olviden colonoscopia con biopsia, sobre todo mujeres mayores de 45 años, uno por el cáncer de recto o el cáncer colorectal y otro por algo que se llama colitis microscópica.
que es una enfermedad que está en el espectro de la enfermedad inflamatoria intestinal y son mujeres que tienen diarrea acuosa continua y ya luego llegan a tener pérdida de peso. Y bueno, el nuevo chico del barrio son los estudios de sales biliares, porque una de las fisiopatologías más recientemente descubiertas es esta diarrea por sales biliares, que comporta muy igual al síndrome de intestino irritable y que los pacientes responden muy bien a secuestradores de sales biliares. Entonces, este es otro estudio que se está añadiendo y por eso te decía, Meraz, al principio, que es como el bote donde todos ponemos lo que cuando no sabemos lo que tiene el paciente. Si ustedes se ponen a ver Roma con el tiempo, cómo ha evolucionado de Roma 1, Roma 2, Roma 3 y Roma 4, inclusive pareciera que cada vez sacamos más pacientes de síndrome de intestino irritable porque encontramos nuevas fisiopatologías. Y bueno, últimamente por ahí está el Liquid Gut, que también está dando luz y parece que es algo que explica síndrome de intestino irritable. Y en los pacientes con síndrome de intestino irritable con estreñimiento, solo hay 2 estudios. La colonoscopia, sobre todo esta por edad, porque no nos habla nada de fisiopatología, pero hay que recordar que muchos pacientes que tienen estreñimiento tienen algo que se llama disinergia o disfunción del piso pélvico, y es aquí donde los estudios de motilidad como la manometría no rectal nos puede dar mucha luz de cuál es la causa de esta disfunción y si podemos dar algún tratamiento como biorretroalimentación. Regresando al caso de María, ¿no? Que la Ujú, diagnosticas con un probable síndrome de intestino irritable, y María te pregunta de su colitis, que como ella le llama, ¿no? ujú. Si por qué fue desencadenada si antes no la tenía y por qué tiene momentos buenos y momentos malos a pesar de tener una dieta muy estable, ¿no? O sea, ¿cómo le explicas tú al paciente sobre esta confusión de desencadenantes o de etiología, etcétera, Es, ¿no? es la pregunta del $1,000,000, Aldo, porque intestino irritable es heterogéneo, porque existen muchas fisiopatologías. Y cuando uno interroga al paciente, uno intenta indagar cuál es la fisiopatología y esto nos ayuda mucho a elegir el tratamiento. Porque sí, de primera línea todos usamos los antiespasmódicos, pero el paciente no va con el gastro cuando no funcionó con el antiespasmódico, no va cuando ya tomó todos los antiespasmódicos en el mercado y no le funciona. Y bueno, fisiopatologías se han descrito alteraciones de la motilidad, desde alteraciones en la motilidad colónica a alteraciones en la motilidad intestinal que podrían explicar los síntomas. Y creo que la más importante, la que todos debemos de conocer, es algo que se llama hipersensibilidad visceral. Por eso síndrome de intestino irritable. ¿A qué se refiere la hipersensibilidad visceral? Que a estímulos que no deberían dolerle al paciente, como por ejemplo defecar, le causan molestia al paciente. Y bueno, cuando detectamos que la fisiopatología es esta, pues bueno, el mejor tratamiento para ayudar a los pacientes son los neuromoduladores o previamente conocidos como antidepresivos, ¿no? Se han encontrado inclusive alteraciones de la función inmune en la mucosa. Es por eso que a algunos pacientes les han dado inhibidores de la degranulación de mastocitos y les ayudan con algunos síntomas, el síndrome de intestino irritable, ¿no? Creo que la más nueva y la que todos están volteando a ver mucho son las alteraciones en la microbiota intestinal, donde se ha descrito que algunos pacientes, no todos, responden con algunos probióticos. Aquí me gustaría hacer un paréntesis cuando digo el término probiótico, porque luego todos van al mercado, bueno, a la farmacia, y cuando llegas a la farmacia, hay probióticos en los stands como vitaminas. Si se ponen a comparar, va a ser lo mismo. Y cada vez te venden, como las vitaminas, probióticos con más cepas y con más cantidad, como las vitaminas, con más vitaminas y mayor cantidad, ¿no? Aquí lo que tenemos que entender es que los probióticos es cepa específica, síntoma específico, enfermedad específica, por efecto. Bifidobacterium infantis para la distensión, o como por ejemplo Lactobacillus GG o famoso rhamnosus para la diarrea posantibiótica. Entonces, los probióticos, si ustedes leen, no los recomiendan todas las sociedades y solo se recomiendan para algunos síntomas, como por ejemplo el de distensión, que es algo útil, algunas cepas, ¿no? Y otras son alteraciones centrales del procesamiento del dolor. ¿Qué quiere decir esto? Que este grupo o alguno de los grupos de pacientes que tienen irritable procesan el dolor de manera diferente a otras personas y esto los hace estar hipervigilantes y causa más molestia en el intestino. Y este grupo de pacientes que tienen alteraciones del proceso central del dolor también responden muy bien a neuromoduladores o antidepresivos. Entonces es bien complejo, Aldo, saber por qué es la enfermedad. Y por más estudios que hagamos, muchas veces no logramos encontrar y terminamos encajonando al paciente en la hipersensibilidad visceral y las alteraciones centrales del procesamiento del dolor y los tratamos con neuromoduladores y es el fármaco que menos o
que un mejor número necesario de tratar tiene para que los pacientes mejoren. Estoy casi sin palabras, estoy impresionado. Yo no sabía nada de esto de que los probióticos ya es síntoma específico, cepa específico, todo eso que Sí, dijiste claro. está muy cañón. No tenía ni la más remota idea. Para mí todavía era así de, no, pues si tiene estreñimiento, pues a ver, buscarle por ahí un laxante, si tiene más diarrea, pues el antidepresivo, como tú dices. Y yo tenía como ese abordaje en general de qué síntoma predomina y de ahí me iba. ¿Tú qué recomendarías ahora para no perdernos entre todo? Digo, a mi parecer, el tratamiento que vemos es como muy guiado por la industria, ¿no? Que brincamos nada más de una marca a otra, de antiespasmódicos o acompañado con su simeticona. Y como dice Meraz, tratamos de rayar el estreñimiento, pero en algún punto como que nos atoramos y ya no sabemos qué hacer y luego entramos en esta gastropsiquiatría, ¿no? Con estos neuromoduladores. Entonces, justo, digo, voy a lo mismo que Meraz. ¿Qué es lo que tú haces realmente en tu consulta? Yo creo que lo que dijo Meraz es súper importante, el tratamiento guiado por síntomas. Nosotros los gastros lo hacemos así y tiene mucha razón Meraz. ¿Ves cuál es el síntoma predominante? Yo siempre que le pregunto al paciente, que veo un paciente, le digo, a ver, tienes varios síntomas de intestino irritable. Tienes, por ejemplo, distensión y estreñimiento, ¿no? ¿Cuál es el síntoma que más te molesta a ti? La mayoría de la gente dice que la distensión. Y creo que es un síntoma que nos cuesta mucho trabajo a los gastroenterólogos y a todos en particular, porque es difícil de tratar. Pero yo creo que lo que dice Meraz es muy importante, tratar por el síntoma. Por ejemplo, si el principal síntoma es dolor, los antiespasmódicos son correctos. Pero tenemos otros, en Estados Unidos tienen mentapiperita, actualmente la tenemos aquí en México y es bastante buena para tratar el dolor abdominal. Y tenemos, por ejemplo, un medicamento que se llama lubiprostona. Este medicamento es un medicamento que aparte de para dolor, nos sirve para estreñimiento. Entonces, si el paciente tiene dolor y estreñimiento, con un tiro matas dos pájaros, ¿no? También tenemos la linaclotida y bueno, plecanetida que no tenemos y antidepresivos que son muy buenos para el dolor. Entonces, si el paciente tiene dolor, pueden escoger cualquiera de este grupo. Si el paciente tiene estreñimiento, pues siempre empezamos con fibra soluble. Ojo, la fibra causa distensión. Entonces, si el paciente tiene distensión, mejor escojan una fibra que no distienda. Por ejemplo, el polietilenglicol, que es un agente que funciona como fibra, que es un agente que mantiene volumen de líquido en el intestino y nos ayuda a mejorar la motilidad intestinal. Tegacerot, que es un muy buen fármaco, es un de estos fármacos serotoninérgicos que se retiró del mercado porque se asoció con infartos, sobre todo en hombres. Después un tiempo lo dejaron para uso en mujeres, pero actualmente está fuera del mercado. Y bueno, regreso a la lubiprostona y linaclotida que tenemos acá en México, que nos ayudan a tratar el estreñimiento aparte del dolor abdominal, ¿no? Si el paciente presenta principalmente distensión, aquí podemos echar mano de la dieta. Es en el grupo que más nos ayuda a la dieta. ¿Y qué dieta utilizamos? La dieta famosa de FODMAP, no sé si la han escuchado. Esta dieta baja en fructo, oligos, digosacáridos, monosacáridos altamente fermentables nos ayuda, solo que ojo, esta dieta solo la pueden dar por 8 semanas porque ya está demostrado que si la dan por más tiempo nos lleva a desnutrición de micronutrientes y solo está aprobada por 8 semanas y después viene una fase de reintroducción, en la cual poco a poco el paciente va reintroduciendo FODMAPs de los que distiende menos a los que distiende más y se detiene en el punto que distiende más y va observando qué fármacos puede tomar y qué no. Aquí vienen los probióticos que como les comenté, Meras, y bien lo dices, es cepa específica, síntoma específico, que yo creo que con los probióticos vamos a terminar como terminamos con las vitaminas, solo dándolas cuando sabemos que realmente faltan en algún paciente, ¿no? Rifaximina ayuda mucho con distensión, es un antibiótico que no se absorbe y con el principal síntoma que nos ayuda es con distensión, pero también nos puede ayudar a aquellos pacientes que tienen síndrome de intestino irritable con diarrea. La lubiprostona y la linaclotida también ayudan con distensión. Si ustedes ven estos tres fármacos que los toqué en dolor abdominal, distensión y estreñimiento, que es la linaclotida y lubiprostona, son bastante útiles y los gastros los utilizamos con bastante frecuencia, pero el problema es que no están muy difundidos en toda la población, pero esos ayudan con los tres síntomas, con dolor, con distensión y con la alteración de la evacuación, sobre todo cuando tiene estreñimiento. Y bueno, cuando tienen diarrea, creo que ahí es el gran problema. ¿Qué fármacos utilizamos? Pues loperamida, antidepresivos tricíclicos y algo que seguramente ustedes no han escuchado que yo uso frecuentemente y es bastante útil, ondansetron. Todos pensamos que solamente sirve para el vómito, pero también sirve para diarrea en síndrome de intestino irritable. El que se usa más para intestino irritable es alocetrón, pero aquí en México no lo tenemos. Por eso yo utilizo el ondansetron. Y bueno, tenemos también para la diarrea probióticos, que ciertas cepas nos ayudan con la diarrea, la rifaximina y la eluxadolida y colesevelan, que no tenemos aquí en México,
El colesevelan es un quelador de sales biliares que ayuda con estos pacientes, pero aquí en México el que utilizamos, como no tenemos colesevelan, es uno que se llama colestiramina, que seguramente ustedes lo utilizan. Y por ejemplo, si tú me preguntas, ¿en quién utilizo colestiramina? Pues aquí hay paciente que tiene diarrea colecistectomizada, ¿no? Sin hacer estudios de sales biliares, porque aquí en México todavía no los tenemos, ¿no? ¿En quién uso rifaximina? En aquel paciente que tiene distensión y diarrea. ¿En quién uso linaclotida? Por ejemplo, en aquel paciente que tiene dolor, distensión y estreñimiento. ¿En quién utilizo ondansetron? El que su principal molestia es la diarrea. No puede ir mezclando ahí chochos y de esta manera tratamos a los pacientes, pero yo creo que lo más importante es siempre descartar enfermedades graves que causen los síntomas. Por eso el abordaje y preguntar los datos de alarma que hablábamos al principio, ¿no? Extraordinario todas estas perlas. Una vez más, mi conocimiento era totalmente infantil comparado con todos los que nos acabas de dar. No sé tú, Aldo. Oye, a mí un tema que me interesa es esta gastropsiquiatría, ¿no? De los neuromoduladores. Y de esos pues tenemos un chorro de opciones. Y la mejor opción, que era esta que es matas varios pájaros de un tiro, es amitriptilina. Por ejemplo, ahorita no hay en México. ¿Cómo le estás haciendo? O cuál es tu enfoque en usar este tipo de fármacos? Qué tristes fueron esos meses, Aldo. Fue cuando más estuve triste por los actuales gobiernos que tenemos. Fue un dolor de cabeza porque tengo muchísimos pacientes yo en amitriptilina, muchísimos. No sabes cuánto. Tanto que me visita la industria de psiquiatría en mi consultorio, ¿no? Pero bueno, a ver, lo primero que les tengo que decir antes de hablar de neuromoduladores, que es un tema que me encanta, pronto voy a publicar una encuesta nacional. No puedo dar datos porque apenas la voy a publicar en la Semana Nacional de Gastros, pero tengo una encuesta nacional de neuromoduladores. Estos fármacos, lo que les tengo que decir, punto número 1, son fármacos off-label. ¿Qué significa esto? No están aprobados por la FDA. Si me preguntaran en qué nos basamos para darlos, diría que en la sabiduría clínica, porque si ustedes se ponen a buscar no van a encontrar muchísima información de ellos. Ninguno de los neuromoduladores tiene evidencia suficiente para ser aprobado por la FDA para el tratamiento de las enfermedades funcionales gastrointestinales. A pesar de eso, acá en México, que tenemos un poco más de libertad, los utilizamos con bastante frecuencia. Y tenemos varios grupos. Hablando del grupo de tricíclicos, están las himenias primarias y las secundarias, ¿no? El que yo más uso es amitriptilina porque es el que más evidencia tiene. Pero hay que recordar que este tiene más efectos adversos, tanto la amitriptilina como la imipramina. Tenemos la decimipramina y la nortriptilina que tienen menos efectos secundarios y se pueden utilizar también para este grupo de pacientes. Aquí tal vez la perla o lo que deben de conocer es que uno debe empezar con dosis muy bajas. ¿A qué me refiero con esto? Pues con la tableta de 25 miligramos, el paciente la parte en 4, le das 15 días ese cuartito, lo citas, ves cómo le fue, si le fue bien, lo subes a media y así lo subes hasta la dosis más alta tolerada. El tratamiento no tenemos claro por cuánto tiempo tiene que ser, pero es entre 6 a 8 meses si el paciente lo tolera. Estos son los tricíclicos. Tenemos los tetracíclicos que particularmente a mí me gustan muchísimo. Aquí en México tenemos la mirtazapina y la trazodona. No sé si la trazodona está por ahí un poquito escondida, no mucha gente no la conoce. Solo hay una casa farmacéutica que la tiene. Pero bueno, estos dos son muy buenos. ¿Cuál es la diferencia entre un tricíclico y un tetracíclico? Que al tetracíclico le han quitado algunos canales, por ejemplo el canal de sodio, que a los nefros les encanta. Los tricíclicos actúan sobre un canal de sodio Obvio. y esto nos da problemas con su seguridad. Los tetracíclicos ya no actúan sobre este canal. Es por eso que son más seguros. ¿Cuál es el problema? Que estos tienen un ligero toque antihistamínico y hacen que los pacientes les dé hambre y sueño. Entonces, por ejemplo, este grupo lo uso mucho, la mirtazapina sobre todo, en aquellos pacientes que tienen dispepsia y náusea persistente, son buenísimos. Tenemos los inhibidores de recaptura de serotonina, ojo, estos no actúan sobre dolor y son los que menos recomendamos. ¿En qué pacientes sirven? En aquel paciente que consideras que la hipervigilancia y la ansiedad es la principal causa de los síntomas. En este grupo de pacientes, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina nos pueden ayudar. Y hay otros que son los duales, los inhibidores selectivos de la recaptura de noradrenalina y serotonina. Estos me gustan muchísimo y también los uso con bastante frecuencia, ya que son muy útiles como analgésicos y tienen menos efectos adversos que los tricíclicos. Tal vez los nombres que más han escuchado es la duloxetina y la venlafaxina. En particular, a mí me gusta mucho más la duloxetina, pero la venlafaxina tiene algunos buenos estudios para dolor torácico no cardíaco, ¿no? Tenemos las azapironas como el bupropión, que casi no lo uso, los ligandos 2-alfa periféricos como la pregabalina y gabapentina, que estos también los uso con bastante frecuencia, sobre todo cuando el síntoma principal es dolor y cuando diagnosticamos dolor abdominal funcional son bastante buenos estos fármacos.
y los antipsicóticos atípicos que sí llegamos a usar, de los que más uso es la olanzapina, pero siempre que la inicio le pido ayuda a una amiga psiquiatra que está bastante sensibilizada con mis tratamientos a dosis muy bajas para que me ayude a echarle un ojo al paciente porque con este grupo los antipsicóticos es con el que menos cómodo me siento. No sé si más o menos respondí tu Dudaldo. Súper, súper, creo que lo No, tocaste muy bien, muchas gracias, está bien. está Anonadado. impresionante, estás muy cañón, eres un psiquiatra. Gastropsiquiatra. Gastropsiquiatra. Sí le pegamos duro a estos fármacos, la verdad. ¿Qué se nos viene para el futuro? ¿Hacia dónde vamos con el síndrome de intestino irritable? ¿Cuáles terapéuticas están en el pipeline? Voy a hablar un poco más a mi sentir que a lo que probablemente piensen los demás, pero bueno, creo que un poco la medicina se ha industrializado últimamente y siempre estamos esperando fármacos nuevos o cosas nuevas. A mí lo que me gusta más del intestino irritable es que cada vez sacamos a más pacientes de este grupo y encontramos diagnósticos específicos y este grupo de pacientes al que les va mejor. Por ejemplo, cuando diagnosticas que es por sales biliares y le das tratamiento, la vida del paciente cambia. Cuando encuentras que el paciente tiene colitis microscópica y le das tratamiento para la colitis microscópica, los pacientes se les quita la diarrea, ¿no? Entonces yo creo que lo que va a futuro es que cada vez vamos a detectar más fisiopatologías de síndrome de intestino irritable, vamos a sacar a los pacientes de este grupo como tal de síndrome de intestino irritable y vamos a tener cada vez tratamientos mejores. Hay algo que usamos poco y que está muy bien demostrado, que es la terapia cognitivo-conductual. Esta no la hacemos los gastros ni los psiquiatras, la hacen los psicólogos. Es un tipo de terapia particular en la cual el paciente, la parte cognitiva, la hacemos los gastros, ¿no? ¿Qué significa esta parte? Es sentarte con el paciente, enseñarle, yo tengo varias diapositivas preparadas y les explico con algunas diapositivas por qué son sus síntomas y qué es lo que vamos a hacer para ello. Y después de esto lo mandas con un psicólogo, pero tiene que ser un paciente que quiera, ¿no? Lo mandas con el psicólogo Claro. y esto va a ayudar. Muy importante, cuando ustedes van a iniciar un antidepresivo en un paciente, se tienen que sentar con el paciente y le tienen que decir, a ver, mira, típicamente tienes que tener a veces ya estudios con el paciente, ¿no? Porque tienes que demostrarle tú de alguna manera al paciente que no tiene una enfermedad grave o que no tiene una grave y que sus síntomas probablemente se expliquen por hipersensibilidad visceral. Le tienes que explicar de qué se trata la hipersensibilidad visceral y cómo lo vas a tratar. Algo que a mí me funciona mucho es, no sé si han leído este artículo de Nature, donde habla que el 95% de las neuronas están en el estómago, ¿no? Y el otro 5% en la cabeza. Entonces, una fuente grande de neuromoduladores en el cuerpo es el sistema digestivo, ¿no? Entonces, explicarles un poquito esto y explicarles por qué vamos a usar neuromoduladores, porque si tú le dejas esto al paciente, el paciente cree que tú crees que él está loco. Si uno le explica detenidamente, oye, te voy a iniciar esto porque se ha descrito la hipersensibilidad visceral, esto está relacionado con los neurotransmisores y mejorando los neurotransmisores vamos a mejorar la sensibilidad visceral y el tratamiento no es de por vida, es por 8 meses y vas a durar mucho tiempo sin síntomas, pero los síntomas pueden regresar, por ejemplo, si se enoja tu novia o tu esposa, ¿no? O si, no sé, si tienes tu inversión en dólares y el dólar se va al suelo, ¿no? Entonces los síntomas van a regresar en ese punto. Entonces el paciente tiene que quedarle claro todo esto y la verdad el pronóstico de los pacientes mejora bastante. Entonces a mí síndrome de intestino irritable se me hace una enfermedad donde funcionan mucho los consejos de nuestros profes viejitos. Siéntate con el paciente, platica con él, explícale qué tiene, escúchalo y dale estos chochos, que si ustedes ven estos chochos son viejísimos, están en el mercado desde hace años. Sí. Y son los que tienen la mayor evidencia, bueno, el mejor número necesario a tratar para mejorar síntomas. Posiblemente esto pueda ser también porque hay pocos estudios, pero bueno, en la práctica clínica diaria, que es lo que uno ve, estos fármacos son bastante buenos. No, me gustó muchísimo eso que dices, sacar a los pacientes del basurero, entre comillas, del diagnóstico, de no saber bien qué es lo que está pasando y encontrar más fisiopatologías para tratar dirigidamente y a esos pacientes les va mejor. Creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, es lo que debemos hacer todos como médicos y bueno, con el avance de la ciencia, retomar, aunque sea, no necesitamos medicinas 100% nuevas y novedosas y carísimas, ¿no? Exacto. Haciendo uso de cosas que ya tenemos de forma inteligente, nos pueden dar sorpresas muy agradables los pacientes cuando mejoran. Muchísimas gracias. Esta plática totalmente ilustrativa. Estoy súper feliz de haberte invitado una vez más. A ver si nos puedes dar 5 puntos para llevar a casa del síndrome de intestino irritable. 5 puntotes. Pues bueno, creo que el punto número 1 es si utilicen el criterio, la estrategia diagnóstica positiva. ¿Qué quiere decir? Si el paciente cumple los criterios de tiempo y los síntomas parecen y no tienen datos de alarma, adelante.
pidan los menos estudios posibles que van a hacer, porque en estos pacientes está muy bien estudiado. Cada estudio empeora la ansiedad y empeoran los síntomas. Entonces, ¿qué nos recomienda? Pues bueno, en paciente con diarrea, VH, calprotectina fecal, serología paracelíaca, antígenos de giardia, PCR, colonoscopía, con biopsias, recuerden, para la colitis microscópica, y pues considerar estudio de ácidos biliares si lo tienen disponible, ¿no? En pacientes con estreñimiento, pues solo colonoscopía y estudios de fisiología rectal, como es la manometría anorrectal. Creo que ese sería el primer punto. El segundo punto, creo que Meral lo dijo, el tratamiento de síndrome de intestino irritable se debe basar siempre en el síntoma principal. Los antiespasmódicos continúan siendo útiles para manejar a estos pacientes. Son la primera línea para dolor. Entonces no tengan miedo a usarlos, pero pues si no responde el paciente, hay que empezar a pensar en otras cosas, ¿no? No olvidar, el síndrome de intestino irritable, creo que no lo tocamos, pero se asocia con múltiples comorbilidades psiquiátricas. Las principales son ansiedad y depresión, y tenemos que ser cautos y tenemos que detectar esto en los pacientes, porque muchas veces el tratamiento de estas comorbilidades psiquiátricas ayuda mucho a los síntomas digestivos, y es por eso que los neuromoduladores son útiles en este grupo de pacientes. Pero recuerden, el neuromodulador, para el principal síntoma que ayuda es para dolor. Y pues creo que a la final yo diría que probablemente la relación médico-paciente continúa siendo una base para este grupo de pacientes. La explicación de la base de por qué vamos a utilizar ciertos grupos de fármacos sea muy importante para el apego en este grupo de pacientes. Yo creo que esos serían los 5 consejos que yo les daría sobre síndrome de intestino irritable. Extraordinarios consejos. Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta plática. Estuvo fenomenal. ¿Y tienes Twitter o X? Es @drprapul. Sigan por favor a Aldo, gran amigo, doctor de primerísimo nivel, gamer y papá. Muchas gracias, Meraz. Muchas gracias, Aldo, por la invitación, y espero pronto estar nuevamente con ustedes, ya que yo soy fiel seguidor de su podcast desde la pandemia. Muchísimas gracias. Esto fue Medicina de Impacto. No se olviden de suscribirse y calificarnos. Recuerden, el objetivo de este podcast es meramente educativo y no es equivalente a un consejo médico.